libro de Primera de Reyes, capítulo 17. Hermanos, vamos a estar predicando en una enseñanza, en una cita muy conocida. A ver qué Dios nos habla hoy. Gloria a Dios. Primera de Reyes, capítulo 17, versículo 8, hermanos míos, 9 y 10. Cuando lo tengan, me contestan con un fuerte amén. Amén. Apaguemos los teléfonos, por favor. Aleluya. Aleluya, gloria a Dios. La palabra del Señor se lee honrando al Padre, al Hijo y a su Santo y bendito Espíritu. Amén. Vino luego a él palabra de Jehová diciéndote, yo quiero que lea bien despacio conmigo. Levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora ahí. He aquí que ya he dado orden ahí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba ahí recogiendo leña. Y él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Amado Dios Padre bueno que estás en los cielos, gracias, gloria y honra a ti, Señor amado, por la oportunidad que me das de predicar tu palabra. Señor, bendice la tierra donde esta semilla caerá, germinará y dará fruto al 100%, como dice tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Den gloria a Dios y sientes, iglesia de Dios. Hay poder en la sangre de Cristo. Elías y una viuda de la región de Sarepta de Sidón. Sin duda, hermanos míos, que nuestra fe, hermanos míos, será probada. Nuestra fe realmente, hermanos míos, va a llegar a un tiempo de prueba en la cual tú y yo tenemos que dar, hermanos, testimonio de lo que nosotros hemos creído. Aleluya. A veces, hermanos míos, vamos a ver lo imposible posible, porque la fe, hermanos míos, es una seguridad, es un fundamento a seguir, que caminamos, hermanos, creyendo. Jesús dijo en una oportunidad, bienaventurados los que no han visto y han creído. Esos somos nosotros, hermanos. Bienaventurado aquel que no vio a Jesús en el madero, pero nosotros lo estamos confesando. Bienaventurado aquel que no vio la tumba vacía, pero nosotros aseguramos que la tumba está vacía. Bienaventurado aquellos hermanos que no vieron la sanidad, pero creemos que Él es el médico de médicos por excelencia. Bienaventurado vos y yo, dice la Biblia, porque nosotros no hemos visto, pero hemos creído. La historia que hemos leído dice, hermanos, que Elías estaba, hermanos míos, en una cueva. Elías, hermanos míos, estaba debilitado. Elías estaba desanimado. El Señor lleva palabra a Elías y le dice, levántate y vete a Sarepta de Sidón. Nótese bien que dice, hermano mío, enseguida, dice, levántate porque yo ya le di orden a una mujer. Esta mujer no desconocía que el profeta de Dios iba a llegar. Dice que el Señor, antes de mandar a Elías, Dios ya le había hablado a la viuda de Sarepta de Sidón, hermanos míos, que iba a mandar el profeta. Y aquel profeta no era cualquier profeta, era el que había profetizado la sequía en la cual ella y su hijo estaban muriendo de hambre. A su nombre. Pero esta mujer, hermanos míos, fue encomendado este hombre, hermano, y esta mujer, hermano, tuvo, hermano, una fe inquebrantable. Que esta mujer en los momentos más difíciles, hermano, es donde el Señor le ocurre, hermano, mandarle al profeta. Qué lindo es, hermano, cuando tu refri y tu cocina está abundante de comida y te llega visita. Tú te sientes bien gustoso de servirle a aquella gente. Si quieren más, avísenme. Ahí hay en abundancia, pero qué difícil es cuando no hay comida en tu mesa y te llegan visitas, hermanos míos.
Cuando tú tienes que decidir si comer tú y tus hijos o la visita que te está llegando, hermano, pues esta mujer estaba en esa posición. Esta mujer, hermanos míos, era, hermano, una mujer que estaba pasando, hermano, por la pobreza de aquella sequía. Pero a veces es necesario conocer la palabra de Dios y su promesa, hermano. Porque las promesas de Dios son fieles y son reales. Porque las promesas de Dios no varían, hermanos, conforme a la economía. Porque la promesa de Dios, hermano, no se basa en las acciones que nosotros hacemos, sino se basa en que Él es fiel y su palabra permanece para siempre. Dice la palabra del Señor, hermano. Esta mujer se le había ordenado que iba a recibir al profeta de Dios, y Dios envía a Elías a no cualquier lugar, sino a Sarepta de Sidón, donde esta mujer estaba. Y dice, hermano mío, que al entrar a la puerta encontró a la mujer, hermanos míos, que andaba recogiendo leña. A su nombre. El Señor, hermanos míos, manda a Elías, hermanos, a un lugar donde no había abundancia, hermanos míos, donde no había pan. Pero Dios tiene un plan, hermanos míos, en la vida de cada uno de nosotros. Y la bendición no iba a ser para Elías. La bendición no iba a ser solamente para la viuda. La bendición era para los dos, porque dice, hermanos míos, que Elías estuvo, hermanos míos, aproximadamente 2 años comiendo de esa mujer. Comiendo, hermanos míos, del puñado de harina y el poquito de aceite que esta mujer tenía. Dice la Biblia, hermanos míos, que cuando encontró a esta mujer, Elías, hermanos míos, guiado por el Espíritu Santo, claro que sí, vio a aquella mujer que andaba recogiendo leña y le pidió un vaso de agua. Un vaso de agua, le dijo, ve a traerme un vaso con agua para que me des de beber. Y aquella mujer, hermanos míos, ante aquella dificultad, aquella mujer fue, hermanos míos, a traerle el vaso de agua, hermano. Pero antes de eso, también le pide, hermanos míos, un pan para comer. Aleluya. Nótese la seguidilla, hermano, que esta historia lleva para que nosotros creamos en el Dios verdadero. Esta mujer, hermanos míos, cuando le pidió el agua, Elías, hermano, esta mujer no contestó. Pero cuando le pidió pan para comer, esta mujer, hermanos míos, fue y le dijo, espera un momento. Yo solo tengo un puñado de harina y un poco de aceite. Esta mujer había recibido palabra, mandato de Dios, porque la Biblia lo dice, hermano, que ella había dado orden a una mujer viuda que sustentara a Elías. Pero esta mujer, cuando Elías va y le dice, tráeme un puñado, tráeme un pan para comer, esta mujer, a pesar de que Dios ya le había dado la orden, sus ojos los tenía en su calamidad. A su nombre sea toda gloria. Esta mujer no le dice, sí, profeta, o sí, siervo de Dios, del Dios Altísimo. Ya Dios me dio la orden, y si Dios manda, yo voy a tener de lo que no tengo abundancia para darte a ti. Esa había sido la palabra de esta mujer, hermano, que había recibido orden del Todopoderoso. Pero ella le dice, no, no tengo harina, no tengo aceite, solamente tengo un poquito para que mi hijo y yo comamos este día, y mañana vamos a morir. Las palabras de aquella mujer eran, hermanos míos, de desgracia. Era, hermanos míos, basada a la sequía que afuera estaba pasando, porque había una sequía donde el maíz, donde el frijol, donde todos los granos básicos, hermanos, no había una escasez, hermanos, y esta mujer tenía los ojos en esa escasez y no en la palabra que Dios le había mandado a ella misma. Su nombre. Dios, hermanos, todo tenía planeado. Él quería hacer un milagro,
Pero para hacer el milagro el Señor necesitaba de que Elías primeramente obedeciera y después, hermano, la viuda obedeciera, hermano, y ambos oyeron a Dios, ambos hermanos obedecieron a Dios. Elías tenía que ir a Sarepta de Sidón y la viuda debía de alimentarlo, hermano. Pero esta mujer, hermano, tenía los ojos puestos en las dificultades, hermano. Le dice: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija, y ahora recogía leña, hermano, para ir a hacer ese poquito de pan, hermano. Ella, hermano, estaba, hermano, puesto los ojos en la calamidad y no en el Dios verdadero que le había mandado, hermano, a mantener a Elías. Y ¿sabes qué? Eso trae temor y trae frustración, y eso te aleja de Dios. A su nombre. Hay poder en la sangre de Cristo. Ella esperaba lo peor, la muerte de ella y de su hijo. Estaba enfocado en lo poco que tenía y no en la palabra del Dios Altísimo, hermano mío. El temor nos roba la fuerza, el entusiasmo y la confianza. El temor nos aleja del poder de Dios, y es por eso que no obtenemos las bendiciones que Dios tiene para nosotros. Porque enfocamos, hermano, la mirada en un mundo perverso, en un mundo, hermano, que hay maldades, hay, hermanos míos, homicidios. Una ciudad, hermanos míos, la cual está llena, hermanos míos, de sodomismo. Un país, hermano, en el cual antes era un país donde fluía leche y miel. Ahora ya no sirve este país porque le han dado la espalda a Jehová. Y sabe que la iglesia está, hermanos míos, consumiendo mentalmente la desgracia del mundo. Está viendo huracanes, terrible catástrofe, hermanos míos, y la iglesia está creyendo en lo que está afuera y no en lo que está escrito en la palabra del Señor, hermanos míos. Antes que Jesús, hermanos, ascendiera al cielo, dijo: yo me voy, pero no lo dejo solo, yo les dejo a alguien que esté con ustedes. Este es el Consolador, este es el Espíritu Santo. Él es mi representante, Él es Dios en la tierra. Él, hermanos míos, nos oirá en los momentos de desgracia y de calamidades, pero no enfocarlo, hermano, en lo que vemos exteriormente. Esta mujer, hermano, estaba viendo lo exterior, estaba viendo una sequía que, por cierto, Dios la había mandado. Amén. Interesante esto, que Dios había mandado esa sequía, que Dios había, hermanos míos, prometido, hermanos míos, bendición, pero antes tenía que pasar esa sequía porque el pueblo estaba enreverdecido, hermanos míos. Pero ahí tenía, hermanos, a la viuda, y tenía, hermanos míos, un profeta de Dios. Estos no tenían que pasar por esa sequía, estos tenían que ser alimentados. ¿Y cómo iban a ser alimentados si afuera no había nada? Pues dice, hermanos míos, la palabra del Señor, que estos dos se encerraron en una casa, hermano. Ahí estuvieron la sequía, hermano, y nadie traía en la mañana alimento. Nadie tocaba la puerta y le decía: aquí traigo las últimas verduras que he cortado. No, dice la Biblia que cada vez que en la mañana esta mujer llegaba a la cocina, ahí había un puñado de aceite, ahí había un montón de harina. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios, hermanos míos, ya había hablado, y la palabra de Dios, hermanos míos, es fiel y verdadera. Pero esta mujer, hermanos míos, había puesto los ojos, hermanos míos, en lo que estaba afuera. La fe, la certeza que Dios dará. El miedo es la certeza de la catástrofe que vendrá. Mucha gente, hermanos, quiere, hermanos míos, poner los ojos afuera y no en lo que Dios nos ha hablado. Su nombre. Elías, hermano, le dice: no tengas temor, ve y haz como has dicho, pero hazme a mí primero. Y ella, hermanos míos, coció una torta para Elías. Y dice, hermanos míos, que la mujer fue y agarró lo último que tenía. Pero obedientemente a la palabra del profeta, esta mujer, hermanos míos, hizo como el profeta le dijo. Ahí es donde esta mujer empieza a mover, hermanos míos, la obra de Dios. Esta mujer había oído palabra. Esta mujer tenía que avanzar en su fe. Elías tenía que asegurarle a esa mujer, hermanos, lo que afuera no se miraba. Y esto es lo terrible cuando nosotros, hermanos, tenemos que decirle a la gente que no conoce a Cristo:
que hay un Cristo que sana, que hay un Cristo que da vida, que hay un Cristo que murió por nosotros, que hay un Cristo que en los momentos de enfermedades, ahí va a estar Él. Hay que decirle a un mundo, hermanos míos, que no tiene fe, que tenga fe en el autor y consumador. Pero Elías no solamente estaba hablando, Elías estaba creyendo también la palabra que Dios le había dado, hermanos míos, que iba a ser alimentado, hermanos, por medio de esa viuda. Nosotros tenemos, hermanos, que decirle al mundo que hay esperanza, que en Cristo hay soluciones. En los hospitales está llena de gente enferma, de gente que no tiene esperanza. Pero ¿dónde estamos los Elías que vamos a ir a decirle a esa gente que en medio, hermanos míos, de la falta de medicina, en medio de la falta, hermanos míos, de soluciones a las enfermedades que están saliendo, todavía hay un Dios verdadero que está sanando? Todavía hay un Dios verdadero que por medio de la oración, por medio de la fe está sanando. Tenemos que ir, hermanos míos, pero tener que ir seguros a quién vamos a anunciar, hermanos, porque muchos de nosotros tenemos religión mental, pero no tenemos, hermanos míos, religión metida en nuestros corazones. Tenemos que ir a asegurar a esa gente, tenemos que decirle, hermanos míos, porque Elías venía de haber sido alimentado por cuervos. Elías, hermanos míos, llevó el testimonio, pero Elías ya sabía del Dios que servía, porque había detenido el sol, porque había descendido fuego, porque los cuervos, hermanos, le llevaban carne a Elías. Elías no iba a dar un Dios, hermanos, que no conocía. Elías llevaba la palabra de un Dios verdadero, de un Dios que tú y yo ya lo probamos, un Dios que tú y yo ya sabemos del poder de Dios, un Dios que ya sabemos que ha proveído en los momentos de necesidades, cuando no ha habido nada, hermanos míos, haya estado la mano de Dios para sustentarte. Cuando ha habido enfermedad, cuando ha habido el virus, haya estado Dios para guardarte, haya estado Dios para cuidar de tu familia, haya estado Dios para cuidar de tus hijos. Tenemos que conocer nosotros, los testigos, de quién es ese Dios que nosotros servimos. A su nombre. Esta mujer tenía que avanzar, tenía, hermanos míos, que poner su fe en trabajar. Y suena ilógico, hermano, que Dios mande a su profeta donde no había nada. Esto es interesante, porque hay circunstancias difíciles en nosotros. Porque si hubiera llegado el profeta donde una mujer rica, donde una mujer que tenía graneros llenos, por ejemplo, aquel rico dijo, hermanos míos, que él se saciaba y se divertía, de que él tenía graneros, de que él se iba a acostar, de que él se iba a llevar la vida en paz, porque sus graneros estaban llenos, porque sus lagares estaban llenos. Y aquel hombre, hermanos míos, no ponía la fe en Dios, sino en su granero. Y el Señor le dijo que era insensato, porque la muerte iba a llegar a visitarlo. A su nombre. Porque a veces nosotros ponemos la confianza en lo exterior y no en la mano de Dios, hermano. Aquel hombre tenía, hermanos míos, la fe en aquellos graneros, pero la muerte lo iba a visitar, hermano. La muerte, hermanos míos, iba a llegar a tocar las puertas de su vida en ese momento. ¿Sabe por qué, hermano? Porque el hombre es polvo, porque el hombre es como la hierba del campo. En la mañana puedes estar muy bien, pero en la tarde ya se está marchitando. Así es la vida tuya y mía, hermano. Allá afuera está esperando el enemigo para matarlo. Allá afuera el enemigo está esperando, hermano, para causar accidentes en nuestra vida, hermanos míos. No tenemos nada en este mundo. Nosotros somos peregrinos, hermanos míos. Solamente tenemos, hermanos míos, un reino de los cielos que nos está esperando. Pero para eso, hermanos, tenemos que sobrevivir a la escasez que en este mundo hay. Su nombre. Aquella mujer no tenía, pero la fe en Dios, hermano, siempre triunfa. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días, y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho a Elías.
Esta mujer hizo conforme a la palabra de Dios. Mira, hermano, el aceite son las bendiciones. La harina son las bendiciones de Dios. Yo no sé si tus bendiciones están escaseando. Yo no sé, hermano mío, de qué forma estás viviendo. Mira, hermano mío, a veces nos conformamos con vivir una vida toda desgraciada. A veces, hermanos míos, creemos que es normal lo que estamos pasando. A veces creemos que son circunstancias de la vida, que hay que pagar, es un aguijón que hay que pagar. Mire, tenemos que tener cuidado para decir que lo que estamos pasando es de Dios, hermano. Porque a veces decimos, no, es que es un plan de Dios. No, es que la fe tuya, hermanos míos, a veces está dejando que el enemigo avance, hermanos míos. La Biblia a mí me enseña, hermano, que donde Jesús llegaba había bendición. La Biblia a mí me enseña, hermano, que cuando Él da palabra, Él la cumple, hermanos míos. La Biblia a mí me dice que el Dios que nosotros servimos es el dueño del oro y la plata. La Biblia a mí me dice que somos hijos de Dios. La Biblia a mí me dice que somos herederos de su reino. La Biblia a mí me dice que somos coherederos de su gracia. La Biblia a mí me dice que Cristo murió por nosotros en la cruz del Calvario. Y todas esas cosas nos traen bendición a nuestras vidas. Todas esas cosas nos traen, hermano mío, en abundancia a nuestra vida. Pero no obedecemos a lo que Dios nos manda. Por eso es que las calamidades llegan a nuestra vida. Esta mujer dice, hermanos míos, que conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías, fue hecho. Aleluya. A su nombre. A pesar de todo, ella actuó en fe. Era una mujer viuda. Estaba en medio de una sequía terrible. Tenía un puñado de harina y un poco de aceite. Tenía, hermanos míos, nada prácticamente. Pero ella fue e hizo como Elías le dijo. Y Dios cumplió su promesa y ellos fueron testigos de un milagro de Dios. Las mujeres estrenaron ese canto. Esa palabra, hermanos míos, que esa mujer tomó. Era una mujer sin esperanza. Viuda con un hijo, hermanos míos. En medio de una sequía. Ella miraba lo que tenía todos los días. Al principio, hermanos, aproximadamente 2 años Elías estuvo en su casa. Ese poco de harina y ese poco de aceite. Esa mujer cada mañana miraba, porque dice la Biblia que nuevas son las misericordias de Dios. Esa mujer, hermano, se acostaba llena. Su hijo se acostaba lleno. El profeta se acostaba lleno. Pero no solamente se acostaba llena esa mujer, sino que con una seguridad que el siguiente día ahí había la cantidad de harina que ella necesitaba. Su nombre. Esa es una seguridad, hermanos, que a veces nosotros tenemos que tener. La seguridad que el día de mañana es un nuevo día. La misericordia de hoy no se va a repetir mañana. La misericordia de Dios, dice la Biblia, que son nuevas cada mañana, hermano. Que las bendiciones de Dios vienen tras día, tras día, tras día, hasta el fin del mundo, dice la palabra del Señor. Que si hoy me fue mal, mañana no me va a ir mal. Que si hoy fracasé, mañana no voy a fracasar. ¿Por qué? Porque allá está un Redentor que en medio de la oscuridad, hermano, un día el Señor va a sacarlo de todo. A su nombre. Ella actuó en fe. Ella actuó, hermanos míos, en medio de la sequía. La sequía duró 3 años y medio. Afuera no había nada. Gloria a Dios, A su nombre. Usted se imagina, hermanos míos, su casa en medio de un incendio. Y dice mucho, de milagro mi casa no se quemó. Dice que esta mujer pasó 3 años y medio en una sequía. Y dice que en los 3 años y medio
nunca faltó la harina en el aceite. A su nombre. Esto es fe en acción, hermano. Esto es creer a Dios, hermano. Esto no es de venir, hermano mío, a la iglesia a ver qué pasa. No. Esto es de decirle, como dijo Jacob: yo no te dejo ir hasta que me bendigas, porque enfrente está mi hermano para matarme. Esto es venir a la iglesia y saber a quién venimos a adorar. Aquí está el Dios verdadero, el Dios todopoderoso, hermano. Yo traigo una enfermedad, pero me voy sano en el nombre de Jesús. Yo traigo necesidad, pero hoy yo me voy lleno en el nombre de Jesús. La fe en acción activa, hermano. Y no, hermano, una fe ficticia, hermano, que a veces no sabemos ni a qué venimos. A su nombre. El poder de Dios se mueve conforme a tu fe. No se mueve conforme a tu oración, aunque es necesaria. La fe de Dios se activa cuando un hombre de Dios le cree a Dios. Cuando un hombre de Dios se para y dice: yo sé que mi Redentor vive. Eso es cuando la fe se activa, iglesia de Dios. Cuando pones por obra: no tengo dinero, no tengo que comer, pero van a tocar la puerta y me van a traer alimento, porque el Dios verdadero los va a mandar. Dice que esa mujer 3 años y medio de lo que duró la sequía, esta mujer no le faltó nada en su hogar. Yo no sé si a ti te ha pasado, pero a veces, hermanos míos, llegamos al fin del mes y no tenemos para la renta. A veces llegamos, hermanos míos, a la casa queriendo comer, hermano, un pedazo de carne, y no hay más que frijolitos y cuajadas. Amén. Y nos ponemos a quejarnos, hermanos míos, pero es más saludable los frijoles que la carne. O sea que Dios nos da lo que necesitamos, lo necesario, y nosotros pensamos que no. Amén. Cuando te hace falta para la renta, el justo al tiempo llega, y si no, el banco te espera. El banco es bueno. No, Dios es bueno. Dios provee lo necesario para nuestra vida. Cuando tú le crees. A su nombre. Esta mujer, hermanos míos, había una sequía mundial, pero en la casa donde estaban los dos no escaseaba. Santo Dios, hermano. Y te vuelvo a repetir: nadie llevó nada. ¿Sabes por qué? Porque la viuda hubiera pensado que los vecinos eran buenos. Dice la Biblia que, hermanos, el aceite se reproducía. La harina, hermanos míos, se multiplicaba. A lo mejor esta mujer comía un tiempo al día, pero cuando llegó la palabra del Señor, esta mujer comía hasta 4 tiempos al día, como tú y yo. Somos como las vacas, aún dormidos estamos mascando. Sí, hermano. Yo cené ya a las 6, 7 de la tarde, y como a las 9 le digo a mi mujer: yo creo que me queda algo de espacio. Hay que buscar algo. A su nombre. ¿Qué es eso? Es bendición de Dios. Porque nuestra refri tiene comida, hermanos míos. Porque allá en África hay gente que está con hambre. Porque allá, hermanos míos, en el occidente hay gente que está muriendo de hambre. Y tú y yo estamos muriendo de abundancia. A su nombre. La sequía había en toda la región de Serepta de Sidón, pero no en la casa donde estaba la viuda. Su nombre sea toda gloria. No había un marido que velara por ella. No había un hijo mayor que la alimentara. Aunque los hijos de hoy mejor te mueren de hambre y no te dan un cinco. Su nombre. Gloria a Dios. No había quien en la tierra. Pero allá arriba ya se había dado una palabra. Allá arriba el Dios de Dios, el Rey de Reyes, ya había dicho que no escasee la comida en ese lugar, que haya bendición en ese lugar. Porque el Señor, hermanos míos, le dijeron: no vayas a orar por mi hija, solamente manda la palabra, que tú te obedecen. Él le había mandado la palabra que la comida, hermanos, la harina no escaseara en ese lugar.
Y dice que la mano de Dios actuó a favor e hizo como Elías y la viuda de Sarepta de Sidón habían pedido. Dios protege, hermanos, a sus hijos. Los bendice cada día. Envía la provisión sobre su familia. Cumple su promesa. Dios tiene cuidado de sus hijos. Y Él espera que sus hijos tengan cuidado de su palabra. Jamás un hijo de Dios será avergonzado. Aleluya. Amén. Te podrán llamar loco. Te podrán llamar, hermanos míos, aficionados, fanáticos. Pero nunca un hijo desamparado. Amén. Nunca un cristiano, hermano, se va a quedar con la promesa de Dios y que no se va a cumplir. De esa palabra hay que agarrarse, hermano, que el Dios que nosotros servimos no es un Dios de hombre, ni Dios, hermano, que tiene palabra de hombre. Dios, cuando habla a sus hijos, hermanos, cumple la palabra. Le dijo el Señor a Elías: come y bebe porque te espera un camino largo. Vete a Sarepta de Sidón. Ahí va a haber una viuda y ahí tú vas a entrar. Y ahí ella te va a hospedar. Y ahí yo le he dado ya orden a ella para que ella te cuide, para que ella te dé de comer, para que ella te atienda. Y Dios, hermano mío, cuando le dijo a Elías que fuera y a la viuda que lo recibiera, jamás escaseó el pan. Porque la palabra de Dios había hablado. ¿Acaso Dios en el principio no dijo: hágase el cielo, hágase la tierra, los animales, la humanidad y todo lo que hay en el firmamento, hermano? Y conforme a la palabra que Él había dado, se hizo todos los astros del cielo y de la tierra. Es el Dios que nosotros servimos. No es un Dios de palo, no es un Dios de madera. Antes había que tener una vela a que le hiciera el milagrito, aquel Diosito que teníamos, hermanos. Antes había que ponerle fruta a la muerte, hermanos míos. Antes había que hacer tantas locuras para que el mismo diablo hiciera, hermanos, ver milagros en nuestra vida. Pero el Dios que nosotros servimos, solamente tienes que abrir tu boca, pedirle a Dios y creer en tu corazón y decir que Dios va a cumplir la promesa que Él ha hablado, hermano, conforme a su palabra. Amén. Quise seguir la seguidilla de ayer, hermano, en el mensaje de ayer. Ayer, hermanos, el mensaje era: hermanos míos, no os afanéis, no os preocupéis, no te aflijas por lo que hay que hacer o hay que pedir. Ahora es, hermano, puesta la fe en acción, porque la iglesia necesita levantar su fe. La iglesia necesita volver, hermano mío, como la iglesia primitiva. La iglesia primitiva no era un conjunto de gente religiosa. La iglesia primitiva no era un conjunto de gente que seguía fanatismo. La gente, hermanos míos, de la iglesia primitiva eran hombres probados, eran hombres de fe, eran hombres de acción, eran hombres, hermanos, que creyeron a la palabra del Señor. Eran hombres, hermanos míos, que se reunían, hermanos, todos los días. Hermanos, compartían el pan con el que no tenía. Eran hombres, hermanos míos, puestos para la batalla. Eran hombres que sufrieron, eran hombres rechazados, eran hombres castigados, eran hombres del vulgo, no tenían educación, pero dice la Biblia, hermanos míos, que le llamaron cristianos porque se parecía a un ser que había existido hace unos meses, que había muerto en un calvario y había resucitado según ellos, y que hacía milagros y prodigios. Esta gente se parecía a Cristo. ¿Sabes por qué? Porque un poder, hermanos míos, corría sobre ellos. Un poder se derramaba sobre estos hombres. La iglesia primitiva creció, hermanos míos. La fama de ellos fue difamada. ¿Por qué? Porque hacían milagros como Cristo los hacía. Ellos, hermanos,
hermanos míos, resucitaron muertos. Ellos levantaron paralíticos. Ellos, hermanos míos, hicieron, hermanos míos, prodigios y milagros. ¿Por qué? Porque eran mejor que tú y yo. No, hermanos míos, porque eran hombres de fe, eran hombres de acción, eran hombres, hermanos, que se arrodillaban no pidiendo, sino que dando la gracia, porque Dios ya había efectuado el milagro. Por fe ellos lo hacían, que el milagro ya era hecho. Eran hombres, hermanos, arraigados en la fe de Cristo Jesús. Es una iglesia que crecía, una iglesia, hermanos míos, que no necesitaban de nada, porque Dios los sustentaba. Hombres, hermanos, que fueron a Roma, hombres que murieron decapitados, pero riéndose. ¿Por qué? Porque la gloria de Dios, hermanos, estaba en ellos. Es la iglesia, hermano, de milagros, de prodigios que había antes. Es la iglesia que debe de resucitar de nuevo en este siglo, porque allá hay hambre y sed de justicia. Gloria a Dios, aleluya. Tenemos que enseñarle a la gente el poder de Dios en nosotros. No contarle, hermano, yo quiero ver. Ore por mí, estoy enfermo. Amén, hermano, vamos a orar por usted. Y yo sé que Dios hoy la va a sanar. Yo sé que Dios la va a libertar. ¿Sabes cuántos endemoniados andan afuera? Necesitando un Pedro que vaya y ponga las manos sobre ellos. ¿Tú sabes cuántos en las iglesias todavía están endemoniados aquí adentro, hermano? Necesitando liberación. ¿Sabe por qué andan endemoniados dentro de nosotros? Porque ya no hay poder de Dios en las iglesias. Porque dice la Biblia, hermanos, que donde hay libertad, ahí está el poder de Dios. Amén. Eso es lo que necesitamos, iglesia. Activarlo, levantarnos. No estar en la comodidad del fracaso. No, hermano, Dios nos ha llamado a ser luz y no oscuridad. Dios nos ha llamado a ser sal, hermanos míos, de la tierra. Dios nos ha llamado con un propósito en nuestra vida. Dios nos ha llamado para mostrar el poder de Él allá afuera. Dios nos ha llamado, hermanos, para llevar su palabra. Dios nos ha llamado para ir a orar por los enfermos, para ir a orar por el endemoniado, para ir a libertar al cautivo. Dios nos ha llamado con un propósito. Ve y hace discípulos las naciones, dice, bautizándolos en las aguas. Bendito sea el nombre del Señor, llevando libertad a aquel que necesita, hermano. Nosotros tenemos, hermanos míos, que creer en la palabra que Dios nos ha dado. Aleluya. Y recibiréis poder cuando haya venido sobre nosotros el Espíritu Santo. Entonces me seréis testigos. Amén. Y recibiréis poder. ¿Qué clase de poder recibieron la iglesia de Pentecostés? ¿Cuál era el poder que recibió? ¿Se acuerdan? ¿Y por qué ese poder no se refleja hoy? Era un poder de libertad. Era un poder, hermano, de milagros y prodigios. Pedro predicó, 5,000 almas se convirtieron. Pedro caminaba y la sombra de Pedro sanaba a los enfermos. ¿Dónde está la iglesia hoy? ¿Dónde está la fe de nosotros, hermano? ¿Dónde está el poder de Dios reflejado en nuestras vidas? ¿A dónde voy? Dice el enfermo. Quiero ser sano. Me voy para el Parkland porque no he oído de ninguna iglesia ahorita que esté haciendo milagros. Pero el Dios que yo le sirvo es el mismo Dios de ayer, hoy y siempre. Es la iglesia, son los vasos. Son los vasos que estamos en las iglesias que necesitamos llenarlo de ese aceite de vida. Es la iglesia que tiene que limpiarse, hermanos míos, para que Dios deposite vino nuevo en nuestros odres nuevos. Es el poder de Dios que tiene que ser derramado en nosotros. Pero el afán nos está escaseando el aceite. El afán, hermanos míos, tenemos vida sin harina. Tenemos escasez, hermanos míos. ¿Por qué? Porque no hemos limpiado nuestros vasos. Porque el aceite de vida no está siendo derramado en la iglesia del Señor. Dios quiere vasos para llenarlo. Dios quiere vasos para derramar su sangre poderosa, para derramar su poder, para que Él, hermano mío, sea glorificado mediante los prodigios que tú y yo vamos a hacer. Aleluya. Dios, aleluya.
Aleluya. Que venga uno de silla de ruedas y el que esté enfrente con seguridad le diga levántate y anda. Aleluya. ¿Dónde está ese poder? Ese poder está en ti y en mi iglesia. Ese es el problema, que ni tú mismo crees en ti. ¿Cómo alguien va a creer en ti si tú te menosprecias primero? Amén. Ese poder estaba en Elías. Dice la Biblia que era un hombre conforme a nuestras debilidades. ¿Por qué lo dice, hermano mío, el libro? ¿Por qué? Porque este hombre tenía debilidades. Este hombre había descendido fuego, pero también se había decepcionado. Este hombre tuvo que el Señor irlo a levantar de la cueva donde estaba. Ese poder está en ti, en mí. El poder de Elías, hermano, que el Señor le había dado, no se había ido ni se había apagado. Simplemente estaba calladito dentro de él. Aleluya. Pero ahí donde el Señor le dio de comer, le dio fuerza. No es comida, hermanos míos, que los va a dar el Señor hoy. Ahora es algo interior. Por eso le dijo a esa mujer: si tú me das de esa agua, yo voy a volver a tener sed. Pero si yo te doy del agua de vida, no vas a volver a tener sed. En pocas palabras, si tú me das de esa agua, yo voy a volver a beber. Pero si tú tomas de mi espíritu, mujer, jamás vas a volver a tener necesidad de nada. Ese es lo que nosotros hoy en día tenemos, hermanos míos, que hacer. Poner nuestra fe en obra y creer en quienes somos en Cristo Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Somos pueblo lavado, redimido. Con cualquier sangre, no, con la sangre del Cordero de Dios. Amén. Gloria a Dios. Somos herederos de su gracia. Somos príncipes, hermanos míos, Bendito Dios. Aleluya. de su reino. Hermano, entonces, ¿por qué estoy como estoy? Porque no has creído a la palabra. No has creído, hermano. No has puesto tu fe por él. Santo eres, Señor. Aleluya. Oran por ti y corres a la Tylenol. No, hermano, esa no es fe. Esa no es fe. Fe es, hermanos míos, creer en lo que no es imposible para Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Termino con esto. Elías se ha deverido. No especifica la Biblia. Se cree que aproximadamente 2 años Elías duró con la viuda. Pero después Elías se fue. Pero la bendición no se fue con Elías. Porque la bendición no venía de Elías. La bendición no venía porque Elías estaba ahí. La bendición había llegado a esa casa porque Jehová lo había hablado. Amén. Aleluya. Jehová lo había dicho. Él había dicho que el pan y el aceite ya no iba a escasear en esa casa. Elías se fue, pero la bendición quedó. Amén. Gloria a Dios. Se puede ir quien se pueda ir, pero el que tiene bendición de Dios, hermano, no anda solo. El que tiene bendición de Dios, hermano, no se mantiene porque lo mantienen, sino porque Jehová lo sustenta con la diestra de su justicia. Bendito sea el nombre del Señor. Ponte de pie, iglesia del Señor. ¿Dónde está tu fe? ¿Puesta en quién? El Señor, hermano, quiere que nosotros cuidemos su palabra para que Él cuide de nosotros. Aquella mujer, hermano, ya no era la viuda pobre. Aquella mujer ahora era la viuda bendecida. Aleluya. Gloria a Dios. No dice la Biblia, pero a lo mejor esta mujer tuvo que alimentar a otras familias por medio de la bendición que a ella le había llegado. Qué lindo es cuando un cristiano es de bendición. Amén. Gloria a Dios. Hermano, que dé lástima al diablo, pero tú no tienes que dar lástima. Amén. Aleluya. Bendito Dios. Que el diablo, hermano mío, mendigue un pan, pero un hijo de Dios no tiene que mendigar un pan. No. ¿Quién es tu sustentador? ¿Quién es tu sanador? ¿A quién hay que correr? A Él correrá el justo Amén. y levantado será. Amén. Aleluya. Tu soledad es imaginaria tuya.
tú supieras, hermano, las millares de ángeles que están alrededor. Amén, gloria a Dios. Si tú supieras que ellos están, hermanos míos, esperando la orden tuya. Porque el Señor les ha dicho, vayan y cúbranlo. Vayan y guárdenlo. Y no solo a Él, cúbranme hasta la cuarta generación. Gloria a Dios. Y ahí es donde el cristiano dice, yo sé en quién he creído. Y ahí es donde él clama en medio del desierto, de la necesidad. ¿Quién es tu abogado? Jesucristo. Le dijo una hermana, mañana lunes siéntese y dígale al Señor ahí a la par de la silla, Señor, adelante, tú eres mi abogado. Y ahí es donde el Señor mueve los papeles. Un preso había matado a 5 personas. Dos años, hermanos, en la cárcel esperando el juicio. Los mejores abogados le habían dicho, tú tienes cadena perpetua. Y si es posible, la inyección letal. 5 cargos de homicidio tienes en tu contra. 2 años él esperando el juicio. Cuenta que los 3 meses él se arrodilló, vio una Biblia, hermanos, vio que decía, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Aquel hombre, hermanos, vio la Biblia, se arrodilló y le dijo, Señor, si tú existes, dame de esa vida eterna. Este hombre, hermanos míos, se reunía en los centros donde hacían los servicios en la cárcel. El abogado cada vez que llegaba le decía, no hay perdón, no hay oportunidad. Aquel hombre, hermanos míos, fue el último juicio. Pero antes de ir al juicio le dijo, Señor, aquel día yo te dije que si eres Dios, muéstrame y dame de la vida eterna. 5 cargos de homicidio. Es que cuando Dios perdona completo, perdona. Ven, aleluya. En el libro del juez estaba que él tenía homicidio. Pero en el libro de la vida dice que, hermanos, él tira al fondo de la mar los pasados. Gloria a Dios. Para el hombre era asesino, para Dios era un hijo pródigo que había vuelto a los caminos Ven, del Señor. aleluya. Dios, aleluya. El juez, hermano, lo sentó. Él estando frente, hermanos, con aquella gente que murmuraba acusándolo. Y un juez esperando un papel para él firmarlo. Le llega la noticia del soldado o del policía. Y le dice, señor juez, el automóvil donde los papeles de la acusación venía acaba de volcar y se quemó todo. Si hubiera dejado la guitarrita ahí me hubiera gustado más. Dijo el juez, si no hay prueba, no hay juicio. Si no me entregan pruebas, no hay juicio. Y si no hay juicio, no hay condenación. Aquel hombre firmó la carta, pero no de condena. Es absuelto por falta de prueba. Aleluya, gloria a Dios. ¿Quién quemó ese automóvil? El Señor. Ven, aleluya. ¿Quién oyó a aquel hombre? El Señor. Le ofrecieron jueces, abogados, y dijo el hombre, no voy a creer en Jesucristo. Ven, aleluya. El Señor lo sacó. El Señor lo levantó. Fue un gran evangelista, hermano, ganó muchas almas. Pero su victoria fue en el principio. No hay imposible para Dios. Ven, aleluya. Porque lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. No hay nada imposible para Dios. No hay nada imposible para Dios. No hay nada imposible para Dios, hermano. Si tú lo crees, hermano, todo es posible. Si tú lo confiesas, todo es posible. Porque servimos a un Dios
Señor Padre, en tu nombre voy a creer tu palabra, Señor. Aleluya.